Noches con todos. Realmente sí, me permito desde luego primero felicitar a todos los organizadores del evento, a las distinguidas autoridades que han hecho pues posible precisamente este conversatorio y desde luego a todos los respetables docentes, profesores, maestros y amigos, así como a toda nuestra audiencia que nos escucha el día de hoy. Estoy muy agradecido con todos ustedes. Vuelvo a felicitar precisamente la organización y pues nada, en lo que a mí respecta, agradezco mucho esa presentación. Muy amables por todo. Me permito compartir pantalla y pues de esta manera me permito poner en conocimiento de la presentación que tendremos a continuación. Para mí es un gusto realmente. No sé si me pueden confirmar estar compartiendo la pantalla, por favor. Sí, Sí, muchas gracias. Para mí es un gusto enorme poder ser parte de estas conversaciones sobre la lucha contra la obesidad, abordando el desafío y sobre todo el manejo integral que nosotros, todos los profesionales de la salud, estamos en la responsabilidad de hacerlo y de compartirlos. Educación, salud y deporte, que es lo que nos hace falta. Desde luego, primero que nada, me permito satisfacer este requerimiento en el cual no tengo conflicto de intereses reales o percibidos directamente o indirectos relacionados con esta presentación. Bien, el tema que voy a abordar constituye el rol del ejercicio en la prevención, tratamiento de la obesidad. Y la razón de haber colocado esta primera imagen con un pequeño medicamento ante un gran problema, a una gran enfermedad y a un problema que viene históricamente desencadenado por múltiples factores y que nosotros, todos los profesionales de ciencias de la salud, principalmente estamos directamente relacionados a seguir investigando tanto las causas, los tratamientos y la forma, sobre todo, el lenguaje en el que nosotros podemos incidir en la salud y calidad de vida de los demás. Este medicamento, precisamente que es el más asequible, desde luego el más económico, el más importante también en la salud y muy complementario indiscutiblemente en todo el bagaje científico que debe tener para la prevención, para el tratamiento y la rehabilitación de la enfermedad, tal cual se ha expuesto, es muy importante, pero es penosamente aún olvidado. Es muy importante, pero es muy poco conocido. Y desde luego, pues aún siempre considerar que el tiempo es poco para compartir todo lo que podemos hablar de este medicamento, que sin ser milagroso, que sin ser el único y siendo sobre todo muy complementario en todos los niveles de abordaje de la enfermedad, es uno de los más olvidados, insisto, y es necesario prescribirlo, tal cual cualquier otro medicamento o cualquier otro tratamiento que nosotros podamos brindar, tanto de forma individualizada como de forma colectiva. Y lo que realmente hace la diferencia también es considerar la necesidad de pasar de ser una recomendación, desde luego, a ser una prescripción de este medicamento. Entonces me permito compartir tal cual todos los distinguidos ponentes lo han hecho. La mejor, y sin que sea la única, evidencia científica que nosotros debemos tomar como referencia, puesto que Hipócrates nos decía 420 años antes de Cristo, miren ustedes, el mantenimiento de la salud se basa en abandonar el rechazo al ejercicio. Y ojo que indiscutiblemente para ello tenemos que aprender a diferenciar desde luego la terminología entre actividad física, ejercicio y deporte. Miren ustedes que decía Hipócrates, el mantenimiento de la salud se basa en abandonar el rechazo al ejercicio. No se encuentra nada que de algún modo pueda sustituir al ejercicio, ya que durante el mismo el calor natural se disipa y se elimina todo lo superfluo, mientras que en reposo el calor natural disminuye y se engendra lo superfluo en el cuerpo. Y aunque la comida sea de la mejor calidad y moderada en cantidad, es el ejercicio el que eliminará el daño hecho por la mayoría de los regímenes malos que muchos
individuos, seres humanos, siguen. Soy enfático nuevamente porque hacemos una expresión y volvemos a diferenciar actividad física, ejercicio y deporte. ¿Qué es lo que sucede? Y queridos amigos, colegas, compañeros, que nosotros nos vemos cada vez más envueltos en la industria del fitness, en la industria que promueve los hábitos saludables, en la industria que promueve de forma inclusive complementaria la necesidad de tratamientos múltiples, la necesidad de medicamentos, la necesidad de polipíldoras, que si bien científicamente están demostrados y cada vez se presentan más innovaciones tecnológicas, nos deshumanizan por un lado y por otro lado, pues tienden a confundir el real estado de abordaje de la salud que como médicos y responsables de la salud de las personas direccionamos. Recetamos hasta vitaminas, recetamos suplementos, recetamos antioxidantes, recetamos medicamentos. Y dentro de ellos, si bien recomendamos actividad física y muchas veces nos guiamos por parámetros mínimos recomendados por la Organización Mundial de la Salud, no quiere decir que esta práctica, por más saludable que sea, aún desde nuestra recomendación o prescripción, sea la suficiente, sea la necesaria para todo el ciclo vital y, por supuesto, más enfáticamente para la enfermedad o aquel proceso de salud de enfermedad, inclusive, desde luego, abordándolo en aspectos de la obesidad como enfermedad. Resulta que ya hemos visto nosotros la fisiopatología, entre muchas otras cosas relacionadas con la enfermedad, y hemos consensuado que estamos hablando de la obesidad como una enfermedad que indiscutiblemente aparece independiente del género, de la edad, de la condición socioeconómica e inclusive como factores que desencadenan en otras patologías de enfermedades crónicas no transmisibles. Sin embargo, es esta industria del fitness en la que se nos vende el estilo de vida, que esto es fácil, que esto es sencillo, que es saludable, que hay que ir al gimnasio, que hay que tomar vitaminas, que todo es en un ambiente de positivismo, que tenemos muchas alternativas en el mundo del fitness, el wellness, el abordaje del coach de salud, el abordaje de las diferentes metodologías de entrenamiento físico. Resulta que aun cuando lo abordamos desde el área salud, dejamos de prescribir este pequeño medicamento que está al alcance de todos y que nos facilita, desde luego, en salud pública, prevenir enfermedades. Y en términos individuales, llevados a la humanización de los tratamientos, a mejorar la calidad de vida. Que puede existir el pilates, el yoga, entre muchas otras actividades del componente físico de la aptitud cardiorrespiratoria. Cuando se trata principalmente de la obesidad, es más meritorio aún tener una evaluación, un diagnóstico y un tratamiento en base indiscutiblemente de la prescripción, ya no solamente de actividad física, ni de deporte tampoco, sino de un ejercicio metabólicamente activo y saludable para la salud, principalmente cuando el propósito es reducir la ingesta de medicamentos, mejorar la composición corporal, hacer un recambio, una recomposición corporal y mejorar sin duda aquellos hábitos saludables tal cual nosotros lo definimos. Resulta para ello, por tanto, que uno de los inconvenientes que todo el personal de salud, porque es así, porque es la realidad, tenemos, es que no podemos desatar un nudo sin saber cómo está hecho. Y por lo general abordamos la enfermedad de forma prioritaria, olvidándonos del componente que nos lleva, que nos direcciona, tal cual esta imagen, de un estado un poco sombrío relacionado con la patología, porque esas son las respectivas consecuencias y complicaciones, a un estado completo de bienestar físico, social, psicológico, entre otros, por definición, que nos permita ver con claridad un aspecto de salud, de condición física principalmente e indiscutiblemente de calidad de vida.
Entonces, aun cuando nosotros dominamos y somos expertos en la materia y podemos estar en la capacidad de compartir los conocimientos, se nos olvida por lo general, y lo masifico en términos generales a todo el personal de salud, que dejamos muchas veces este componente. Y una de las principales consideraciones que me atrevo a afirmar de que olvidamos este componente de salud es porque sabrán ustedes todos por igual que dejamos de evaluar uno de los principales signos vitales que debemos evaluar, que es la condición física, independiente de la edad, del género, de la condición patológica. Y al no estar considerado como un signo vital, si no me equivoco, desde luego tendremos, espero, algunas preguntas, me imagino, pero a veces hasta el código CIE-10 de los problemas relacionados con la falta de actividad física lo desconocemos, y desde luego hay muy pocas unidades de salud, tanto de primer nivel, segundo nivel, tercer nivel de atención, que diagnostican el sedentarismo. El sedentarismo sigue siendo, no en su totalidad, pero sí en más de un 50%, basado en una estadística, más que en un diagnóstico del área de la salud. Y cuando se trata de obesidad, para nosotros intentar desatar el nudo, tenemos que conocer pues los factores socioeconómicos y desde luego principalmente genéticos, hereditarios o aquellos factores que predisponen, entre ellos la industria alimenticia, una mala práctica de hábitos alimentarios adecuados y desde luego también considerar cuál es la causa por la que no se promueve la actividad física, la práctica de ejercicio físico saludable y sobre todo se crea un componente principal, el rechazo al ejercicio, tal cual lo decía Hipócrates. No es que no conozcamos qué actividades físicas hacer, no es que no conozcamos qué actividades físicas hacer en la infancia, que también existe obesidad. No es que no conozcamos qué actividades físico-recreativas con orientación de ejercicio sepamos nosotros hasta por aspectos de género y de edad realizar. No es que no sepamos, sino que no diagnosticamos y por tanto no prescribimos actividades en relación a la edad, al género y a la patología. Entonces, me permito compartir en el escenario de estos breves minutos la importancia de considerar que el ejercicio es medicina y a ese rol al que vamos a hablar, volver a transmitir y compartir esa información, enfatizando que el ejercicio es medicina, que la resistencia cardiovascular es un predictor de mortalidad, que la fuerza muscular es un predictor de envejecimiento y que debemos crear una mayor concientización de la necesidad de una receta médica en relación a este medicamento que es el ejercicio y por tanto que se diferencia de la actividad física o de la práctica de un deporte de especialidad. El ejercicio es medicina, se promueve para dar a conocer no solamente al personal sanitario, sino a la población en general, cómo inciden no solamente los beneficios que produce en nuestro cuerpo, sino las adaptaciones que en base a la literatura y a la mejor actualización de la biología molecular permite que nosotros reconozcamos que existen, por ejemplo, las famosas mioquinas, adipoquinas o exerquinas, que son moléculas y vías de señalización que son promovidas por el estímulo del sistema músculo-esquelético como un órgano endocrino. ¿Qué es lo que hace la diferencia para que el ejercicio sea medicina? Es cuánto estímulo provoca en nuestro sistema músculo-esquelético, llámese ejercicio aeróbico o llámese ejercicio de fuerza muscular. Pero rescatamos que si es que consideramos las adaptaciones moleculares que debemos tener para disminuir e inclusive para revertir los efectos negativos del exceso de grasa corporal, estamos hablando que necesitamos estímulos suficientes para que no tengamos únicamente beneficios a través del ejercicio, sino adaptaciones moleculares y sobre todo a largo plazo. Es la forma en que, al igual que un medicamento antihipertensivo, antidiabético, entre otros, podemos conseguir que haga efecto en el organismo.
Pero para ello, distinto a lo que sucede con la actividad física, no hace solamente falta estar motivado. Precisamente en pacientes con obesidad es cuando uno puede interpretar a mal que es el paciente que no le gusta hacer actividad física y que se encuentra hasta desmotivado, cuando no es así. Son múltiples los factores que intervienen para crear un hábito, para generar precisamente adaptaciones moleculares a nivel celular en los canales energéticos, en los órganos que son y promueven los transportadores de la glucosa y la respectiva lipólisis en el caso específico de la obesidad. Y que solamente a través del ejercicio saludable o metabólicamente activo conseguimos mejorar la resistencia cardiovascular. ¿Por qué? Porque en obesidad el paciente que tiene exceso de tejido graso, indiscutiblemente sea visceral o periférico, la cantidad de porcentaje de grasa y sobre todo porcentaje de grasa localizada en nuestra composición corporal es lo que resta masa muscular, masa magra y por tanto limita desde luego la locomoción y todas las funciones a través de las cuales el músculo actúa como un órgano endocrino, generando contracción, relajación, pero eficiente para generar una capacidad física adecuada, una capacidad física y una aptitud cardiorrespiratoria en relación a la edad y al género, recordando indiscutiblemente que para ello tendremos que estimular la frecuencia cardíaca o estimular precisamente aquella percepción de fatiga o de cansancio que nos permite identificar cuándo, cómo y por qué. Además, ¿para qué? Estamos recetando un ejercicio cardiovascular que genera adaptaciones en relación al consumo de oxígeno en nuestro cuerpo y por tanto que son predictores de mortalidad. ¿Por qué? Porque una persona puede tener 40 años, pero tener una capacidad física de una persona de 50 años. Y ese corresponde a un predictor de mortalidad que en la patología de la obesidad es mucho más visible que nosotros al acumular mayor cantidad de grasa tengamos menos capacidad funcional. ¿Sí? Entonces, le sigue a ello la fuerza muscular como predictor de envejecimiento, porque mientras más porcentaje de grasa corporal tengamos acumulado y localizado, menos eficiencia energética y menos eficiencia metabólica tenemos para la motricidad, para desencadenar la liberación de estas moléculas entre mioquinas, adipoquinas o citoquinas que generan que el músculo esquelético como órgano endocrino genere mayor eficiencia metabólica y energética. Entonces, quiere decir que sobre todo y principalmente en obesidad es cuando más tenemos que evaluar no solamente el índice de masa corporal como un predictor del avanzado o prematuro estado de obesidad, tenemos que indiscutiblemente relacionarlo con el consumo de oxígeno y con una evaluación que se llama dinamometría, tanto realizada en miembros superiores como miembros inferiores, que nos permite evaluar la fuerza muscular independiente de la edad, del género, quienes pueden ser sometidos a estas evaluaciones de resistencia cardiovascular y fuerza muscular, pues toda la población y en todo el ciclo vital. Y desde luego con ello podemos diagnosticar qué tipo de ejercicio, con qué frecuencia debemos hacerlo, a qué intensidades y ponernos metas inteligentes u objetivos inteligentes que nos permitan generar, insisto, no solamente beneficios de la actividad física, sino adaptaciones moleculares y celulares a nivel de las mitocondrias, que son los órganos que permiten tener en nuestro cuerpo el respectivo combustible para la locomoción y por tanto para una mejor funcionalidad. Entonces, queridos amigos, tratándose de obesidad, desde luego esta es una imagen bastante real, bastante contundente, en la que siempre tenemos que evaluar en cuanto a los métodos diagnósticos la necesidad de hacer bioimpedancia o antropometría e inclusive tomar en cuenta el famoso examen de la DEXA como tal, para evaluar el porcentaje de masa muscular y el porcentaje de músculo que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, al igual que qué tanto de hidratación tienen cada una de las células y segmentos corporales de nuestro cuerpo.
Pero lo más relevante es contemplar qué es lo que sucede cuando nosotros evaluamos 1 kilogramo de grasa y cuando nosotros evaluamos 1 kilogramo de músculo. Es parte de un abordaje integral, es parte de un abordaje multi, inter y transdisciplinario que conlleva entender por qué muchas veces las dietas o planificación de hábitos alimentarios o rectificación de hábitos alimentarios tienen que ir en base al conteo calórico y tienen que ir indiscutiblemente complementarias con el nivel de actividad física que tiene la persona que cursa obesidad. Si una persona cuyo diagnóstico es obesidad en cualquiera de sus etapas, en cualquiera de sus clasificaciones o definiciones, indiscutiblemente tenemos mayor cantidad de grasa. Y por tanto, esa misma cantidad de grasa, aunque sea grasa visceral o aunque sea grasa periférica, sí constituye un factor de recomposición corporal adaptado a la edad, el género y a la prevención o reversibilidad de la obesidad, principalmente sarcopénica, en la que nosotros también tenemos no solamente pérdida de masa muscular, sino que consecuentemente tenemos lo que se denomina dinapenia, con pérdida de fuerza muscular, y cratopenia, con pérdida o limitación funcional de la motricidad. Entonces, que los niños pueden tener exceso de grasa corporal, sí, pero ellos tienen en su cinética de consumo de oxígeno, en el uso de sus transportadores de glucógeno y en sus moléculas que facilitan la lipólisis, más velocidad de trabajo. En las personas adultas y en las personas adultas mayores ya no contamos con esa velocidad de metabolismo. En quienes debemos preocuparnos más por el porcentaje de grasa, desde luego en niños que se convertirán en adultos con obesidad y con obesidad sarcopénica. En quienes más tenemos que preocuparnos, pues, en quienes tienen patologías añadidas, entre ellas, desde luego, todas las que corresponden al síndrome metabólico, principalmente en las que son de aparecimiento prematuro y en los que la tendencia es al aumento de medicación antes que reducción de ella. El ejercicio como medicina es parte de la ciencia, desde luego. Seguramente, o quienes están familiarizados con este artículo científico habrán podido leer o darse cuenta de que el ejercicio está considerado como una real polipíldora, porque aún con el mayor conocimiento científico, aún uniendo en una sola tableta toda la gran cantidad de medicamentos que podemos dar a conocer para un tratamiento relacionado con la enfermedad de la obesidad en cualquiera de sus estadios, supone que siempre vaya a hacer falta este medicamento que se conoce como ejercicio por la cantidad de estímulos, ¿sí?, de moléculas que genera, tomando en cuenta que el músculo es un órgano endocrino y que reducen prácticamente al máximo todos los procesos celulares y moleculares de inflamación, a los cuales la obesidad pues predispone para el aparecimiento de anemia, de sarcopenia, de osteoporosis, de demencia, de problemas neurológicos, del mismo aparecimiento de las etapas inflamatorias del cáncer, de la enfermedad del hígado graso, de la diabetes tipo 2, de las enfermedades cardiovasculares, y resulta que precisamente es el ejercicio a través de las moléculas que genera principalmente en el músculo esquelético como las mioquinas y en el tejido adiposo como las adipoquinas, las que puede lograr, sobre todo con un tratamiento a largo plazo, la reducción de la inflamación que supone el aparecimiento de mayor cantidad de grasa, principalmente visceral. Ojo, desde luego esto no quiere decir que el contenido de grasa corporal sea malo. Y es por eso que nosotros evaluamos y diagnosticamos a través de la composición corporal las distintas formas de composición corporal, entre ellas la ectomorfia, la mesomorfia y la endomorfia, ¿sí? Y es a través de esa evaluación cuando principalmente diagnosticamos desde el área de medicina del deporte la capacidad física.
Y ojo, sí, la evaluación, el diagnóstico y el tratamiento de la capacidad física es una de las competencias de los médicos y principalmente de los médicos de la actividad física, del ejercicio y del deporte. Pero este diagnóstico no suele ser tan común, tanto que muchas veces las áreas de cardiología no remiten al servicio de medicina del deporte, las áreas oncológicas no remiten al servicio de medicina del deporte, las áreas endocrinas no remiten al ejercicio a la especialidad de medicina del deporte a sus pacientes, lo cual consideramos que siempre en virtud de la educación lo vamos pues masificando. Ahora bien, importancia es que a nivel molecular, a nivel de las adaptaciones que nosotros tenemos a través de la práctica de ejercicio aeróbico o ejercicio principalmente de fuerza muscular que contrarresta, desde luego, la pérdida de músculo, la pérdida de fuerza, la pérdida de movilidad independiente de la capacidad física de una persona. Hablamos de un proceso que desencadena a nivel molecular como la biogénesis mitocondrial, en el cual los transportadores de glucosa y todas las moléculas que aportan el suficiente sustrato para generar la adecuada lipólisis en nuestro organismo es la que genera adaptaciones a nivel del ARN mensajero y por tanto facilita procesos, entre ellos la angiogénesis, la neurogénesis y la misma biogénesis mitocondrial, que beneficia por tanto a circulación en órganos, aparatos y sistemas, principalmente porque mejora este consumo de oxígeno tan necesario que se convierte en un predictor de mortalidad, que un niño puede tener bajo consumo de oxígeno para su edad y para su género, desde luego predispone a que tenga una adultez en la que predominen enfermedades de forma prematura y sobre todo relacionadas con las enfermedades crónicas no transmisibles. Es decir, estamos hablando de que el ejercicio provoca el principal o la principal regulación metabólica de nuestros sustratos energéticos. ¿Y qué quiere decir con esto? Que a simple vista, aunque podemos diagnosticarlo y tratarlo aún con medicamentos, nos corresponde a una cascada en la que tenemos envejecimiento prematuro, el aparecimiento de enfermedades, el riesgo principalmente de malnutrición determinado, diagnosticada por la cantidad de masa muscular y de masa grasa, que desencadena una disminución en la síntesis de proteínas, un daño en la miogénesis, un incremento en la degradación proteica, en atrofia muscular y metabólica, en baja generación de fuerza y en una baja capacidad de contracción muscular. Y esta es una cascada que no solamente se manifiesta en la obesidad, pero que es en la enfermedad en la que más podemos apreciar que el ejercicio, desde luego, que mejor si es que es adecuadamente prescrito, revierte precisamente todo lo que conlleva con el daño de la miogénesis, con los riesgos de malnutrición y con el aparecimiento de precisamente baja generación de fuerza o atrofia muscular y metabólica, que es de hecho el diagnóstico complementario de la obesidad. Desde el área de la salud es necesario, por tanto, prescribir el acondicionamiento de salud en las personas con obesidad, independiente de la edad, del género y de las patologías complementarias. Pero es muy importante decir que para prescribir hay que diagnosticar la tolerancia de la capacidad física de las personas en función principalmente del estadio de obesidad, de la cantidad de medicamentos con lo que se está revirtiendo o deteniendo el aparecimiento de esta enfermedad, y por tanto nos corresponde evaluar el tipo de ejercicio que, si es de mayor duración y de menor intensidad, genera adaptaciones metabólicas y genera mayor eficiencia y resistencia cardiorrespiratoria, mejorando considerablemente el consumo de oxígeno y la capacidad vital, es decir, la calidad de vida. Pero también evaluando cuando, por ejemplo, los ejercicios de menor duración, pero de mayor intensidad, son los que determinan adaptaciones estructurales, provocando mayor cantidad de masa muscular, masa magra y, por supuesto, generando mayores cantidades de fuerza. Cuando diagnosticamos en nuestro cuerpo y principalmente en las personas con el diagnóstico de obesidad,
qué tipo de ejercicio es preferible que realice para contrarrestar la sarcopenia, la dinapenia y el creciente tejido graso a nivel corporal, es cuando podemos prescribir el ejercicio o con base en parámetros como la frecuencia cardíaca, el mismo consumo de oxígeno, ¿no es cierto?, la percepción de esfuerzo, entre otros factores que tienden a modificarse, desde luego, en función de algo muy importante que es cuánto toleramos el ejercicio. Y como sucede en los pacientes con obesidad, ¿cuántos pacientes pues se llegan a determinar respondedores del tratamiento al ejercicio y cuáles pacientes pues son malos respondedores en los que indiscutiblemente se da paso desde luego a las o los procedimientos y tratamientos sobre todo intervencionistas para reducir el peso corporal, ¿no es cierto? Y para reducir las enfermedades añadidas. Pero claro, en la práctica clínica resulta que no solamente es necesario perder peso corporal, aún con procedimientos o medicamentos, sino no perder masa muscular, porque una de las consecuencias de estos tratamientos suele ser indiscutiblemente la pérdida de masa muscular, que luego tiende a ser difícil de revertir. Que una persona con obesidad, si bien puede desarrollar más masa muscular y ganar peso corporal, si es en base a porcentaje muscular, es mucho más eficiente que haber subido peso a expensa de la cantidad de grasa. Lo que debemos buscar desde el área de la actividad física, del ejercicio y del deporte, por tanto, es prescribir, insisto, el tipo de ejercicio, la frecuencia, la intensidad, siendo esta leve, moderada o gran intensidad, en los que hoy por hoy precisamente son las metodologías de entrenamiento como el HIIT, son intervalos intensos de gran intensidad, pero de corta duración, son los que benefician que una persona con obesidad pueda desarrollar adaptaciones fisiológicas mientras permanece en un régimen que no suele ser menor de 6 a 8 semanas, pero que conlleva actividades físicas relacionadas con la flexibilidad, la coordinación, la agilidad, la fuerza y desde luego la resistencia aeróbica. ¿Qué es lo que sucede? Que finalmente los estudios son los concluyentes en términos de intentar reconocer el problema e intentar darle solución. Porque como está manifestado en esta imagen, quien no conoce las instrucciones aprieta todos los botones y muchas veces es lo que sucede. Recomendamos dieta, cualquiera que este sea, o un régimen estricto a nivel alimentario. Recomendamos la misma cirugía, el mismo tratamiento, que desde luego no está mal, pero olvidamos, por ejemplo, el componente previo, durante e inclusive posterior a uno de estos tratamientos, y que tiene que ver con el ejercicio físico para ahora sí restablecer las condiciones cardiorrespiratorias y de fuerza muscular. Y muchas veces hacemos dieta, hacemos ejercicio de alta intensidad, pero no generamos el hábito. Que no generamos el hábito o ese hábito de vida saludable que todos esperamos, deseamos y que indiscutiblemente debe ser parte de una receta. Desde luego, en virtud del tiempo y respeto a los compañeros que continúan precisamente abordando este tratamiento integral, simplemente dejar el mensaje abierto a quien tenga alguna inquietud en que podemos utilizar esta tabletita del ejercicio que nos mantiene en movimiento saludable y que no solamente genera beneficios, sino también adaptaciones moleculares y que repercuten indiscutiblemente en la condición física y en la calidad de vida. Así que mis queridos amigos y compañeros, muchas gracias.